¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana número 33, tema 30. Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia, y comprendemos el aporte de las mujeres en el quehacer científico. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad es: evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es: conoce el proyecto. Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. Explica por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico. La relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. De igual medida, ¿verdad? Antes de empezar, vamos a reflexionar. Muy bien. Lo primero que les pediré es que hagan un ejercicio, pero no solo ustedes, también pueden hacerlo las personas que están con ustedes, los familiares que están al lado de ustedes. Así que empezamos. Cierren los ojos e imaginen a una persona que esté investigando. A continuación, describe todo lo que imaginaste. Tú vas a describir a un científico, a una persona que haya estudiado ciencias y esté investigando. ¿Cómo crees que es esa persona? ¿Cómo crees que está vestido? ¿Qué crees que está llevando en las manos o sobre él? Después de pensar un poco, van a describirlo. Entonces, quizás ustedes habrán tenido muchas respuestas, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Por qué se imaginan generalmente a un hombre? Quiero que sean conscientes. A ese investigador, a ese científico, ¿se lo imaginaron siendo un varón o una mujer? Yo sé que la gran mayoría lo imaginó como varón, ¿verdad? Entonces van a responder a la pregunta. ¿Por qué se imaginan generalmente a un hombre? Van a colocar su respuesta, que yo cuando me envíen sus evidencias voy a leer ese trabajo. Muy bien, antes de empezar quería agregar a Laura Estel Rodríguez Dulanto. Vamos a leer brevemente su historia. Fue una pionera peruana que abrió el camino para la participación de las mujeres en la ciencia. Nació en Supe el 18 de octubre de 1872. Sus biografías resaltan su curiosidad, avidez e inteligencia. Terminada la primaria, sus padres fueron a Lima con el fin de agotar todas las posibilidades para que su hija siga estudiando, pues no existían colegios secundarios para mujeres, muy a pesar de que había un reglamento que propiciaba la educación secundaria femenina. Entonces tuvieron que ir a Lima para que ella pudiera seguir estudiando la secundaria. Después de varios petitorios, lograron que el Ministerio de Instrucción Pública nombrara un jurado especial para que Laura pudiera demostrar sus conocimientos. Con la ayuda de su hermano Abraham, ella pudo prepararse y rendir las pruebas requeridas con éxito. Ingresó en mayo de 1892 a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un calificativo de 20, mereciendo comentarios del diario El Comercio, ya que era la primera mujer en el Perú que ingresaba a la universidad a la edad de 19 años. Aún antes de concluir los estudios en la Facultad de Ciencias, se matriculó en la Facultad de Medicina en el año de 1894, y así fue como ingresó la primera mujer peruana a los estudios médicos, a la edad de 21 años. En el año 1900 obtuvo el título de médica cirujana. Con estos hechos, la mujer peruana sentó las bases de la médica peruana. Entonces, hemos hablado de Laura Esther Rodríguez, ¿verdad? Una mujer con títulos en ciencias. Una mujer que debemos rendir el reconocimiento a todo el trabajo que ella hizo. Estudió ciencias, eh, tuvo un doctorado en ciencias naturales y también estudió medicina. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad?, de las mujeres en la ciencia aquí en nuestro Perú. Pero no solo vamos a hablar de ella, también vamos a hablar de otras científicas.
Pero antes debemos definir qué es ciencia y qué es el quehacer científico. A ver, ¿qué es ciencia? Las ciencias son conocimientos obtenidos por medios de las observaciones, experimentos y teorías, que además nos ayudan a entender todo lo que pasa en el universo y también descubrir nuevos fenómenos del universo. Muchos hemos hecho ciencia, ¿verdad? Nosotros hemos observado, hemos experimentado, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender muchas cosas que ocurren en la naturaleza. Otra definición de ciencia. La ciencia es el estudio de las leyes que rigen los diversos aspectos de la naturaleza. Recuerden que la naturaleza está regido por leyes. La ciencia se encarga del estudio de esas leyes para entender la naturaleza, la cual tiene como objetivo principal establecer un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Entonces, para la ciencia, para poder estudiar estas leyes, utiliza un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Ella, para su estudio, hace uso del llamado método científico. Entonces, si tú quieres hacer ciencia, todas las personas que hacen ciencia necesariamente utilizan el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un conjunto de pasos ordenados y sistematizados que conducen con mayor certeza a la elaboración de la ciencia. Muy bien. Si hacemos ciencia, usamos el método científico, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender todo lo que pasa en el universo y también para descubrir nuevos fenómenos que ocurren en el universo, en nuestra naturaleza. Recuerden que cuando hablamos de método científico, siempre vamos a observar, hacer una hipótesis y experimentar. Todo eso se basa en la ciencia. ¿Y qué es el quehacer científico? Obviamente está relacionado a la ciencia. El quehacer científico es un proceso cognitivo que realiza un docente, un estudiante o un investigador. Recuerden que todos hacemos ciencias. ¿Para qué? Para conocer la teoría y la práctica del conocimiento científico. No solo debemos conocer la teoría, ¿verdad? También debemos llevarlo a la práctica. Que hacer científico son las acciones que hace el científico. Por consiguiente, diseñan estrategias de cambio que ayuden a la construcción del conocimiento que aporte soluciones a problemas que plantea la ciencia o un fenómeno de estudios dentro de la naturaleza. Entonces, para eso hacemos el quehacer científico, ¿verdad? Para eso hacemos ciencia, para construir nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos nos sirven para aportar soluciones a los problemas que hay en la naturaleza, o para entender la naturaleza, para entender esos fenómenos que ocurren en el universo y en la naturaleza. Recuerden que el quehacer científico se basa en el conocimiento que el hombre trata de unirse a la realidad que lo rodea, ¿verdad? Cuando hablamos de realidad que lo rodea, estamos hablando de entender la naturaleza. ¿Y cómo parte? Por ser ansioso, por querer buscar siempre la verdad. Entonces, todos hacemos ciencia, ¿verdad? Todos hemos sido científicos, porque hemos investigado algún fenómeno. ¿Por qué es importante el trabajo científico y tecnológico? Hemos hablado que cuando hablamos de ciencia y tecnología están muy relacionados, ¿verdad? Uno siempre avanza junto con el otro. A ver, el trabajo científico y tecnológico es importante. ¿Por qué? Porque permite abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos, encontrar soluciones a problemas prácticos como resultado de trabajo en equipo, siempre trabajando en equipo. Hoy los hombres y mujeres de ciencia se reúnen en equipos de trabajo y entre todos dan solución a los problemas planteados, demostrando la necesidad humana de alcanzar acuerdos, ¿verdad? La pandemia que estamos padeciendo, se está haciendo un trabajo científico y tecnológico, se está tratando de encontrar la cura, se ha estudiado este virus. Entonces, todo esto gracias a la ciencia. Se ha encontrado cómo podemos prevenirlos. Todo esto gracias a la ciencia. Pero no solo en el tema de salud. Gracias a la ciencia también aporta en muchos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día estamos comunicados a nivel mundial por diversos medios, gracias a la ciencia y el avance tecnológico. Hoy en día podemos conocer, ¿verdad? O estudiar la naturaleza
¿Cómo se produce el fenómeno del niño, de la niña? Gracias a la ciencia lo sabemos. Gracias a la ciencia sabemos cuándo va a ocurrir, si este año o no. Es por eso que es muy importante la ciencia, porque permite abordar problemas, explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza, realizar descubrimientos, encontrar soluciones a distintos problemas. Todo eso es gracias a la ciencia, a su trabajo científico y tecnológico. Muy bien, estudiantes. Vamos a realizar la primera actividad. A ver, ¿qué actividades hacen las personas que se dedican a la actividad científica? A ver, yo ya he colocado todas las actividades. Hacer preguntas, desarrollar y utilizar modelos, planificar y realizar investigaciones, analizar e interpretar datos, utilizar las matemáticas, construir explicaciones, obtener, evaluar y comunicar información. Todas esas actividades hacen las personas que se dedican a la ciencia. Ustedes van a argumentar de qué se trata cada una de ellas. Lo pueden encontrar en el audio y en el texto que les he enviado. Tarea para ustedes. Vamos a agregar algo más. A ver, vamos a hablar un poquito sobre 3 científicas. Primero con Marie Curie y después con Irene Curie, madre e hija. Empezamos con Marie Curie. Fue una mujer que dedicó toda su vida a la ciencia. Vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia, ya que esta institución no admitía mujeres, como lo pasó a Duranto, ¿verdad? Fue la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel en física, pero también recibió otro premio Nobel en química. Publicó junto con su esposo, que también era físico, publicó un artículo sobre la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor al nombre de su país de origen, que era de Polonia. Y un segundo elemento al que llamaron radio. ¿Qué significa rayo? Porque ellos decían que emitía ciertos rayos a lo que era la radiación, ¿verdad? A lo que hoy en día conocemos como radiación. En la investigación se acuñó la palabra radiactividad. Las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica, la física atómica, con una impresionante variedad de aplicaciones, tratamientos para el cáncer, técnicas para determinar la edad de los objetos y usos en la biología molecular y genética. También ha dado frutos en la creación, obviamente no es menos gloriosa, como la bomba atómica. Marie Curie murió, posiblemente dicen que murió por efectos de la radiación, porque en ese entonces ellos estaban recién estudiando el tema de la radiación. Esa palabra aún no existía, después la acuñaron. Ustedes saben que trabajar con elementos radioactivos que emiten radiación ionizante te pueden causar ciertas enfermedades muy graves. Dicen que murió por eso, por esos trabajos que ella realizaba, porque no se cuidaba. Ahora vamos a hablar de su hija, Irene Joliot Curie, que también fue física. La física Irene Curie, hija de María Curie, ganó el Premio Nobel de Química por su trabajo en la síntesis artificial de elementos radiactivos. Siguió con el trabajo de su madre. Los resultados de sus investigaciones son de importancia para la ciencia pura, pero además los fisiólogos, los médicos y toda la humanidad esperan beneficiarse de sus descubrimientos, que son remedios de valor inestimable para ciertas enfermedades. Entonces, hemos mencionado a 2 grandes científicas que aportaron bastante para la humanidad. Tienen 2 grandes ejemplos. Un tercer ejemplo, Lise Meitner, también fue física. Fue la física que descubrió la fisión nuclear. Ustedes habrán escuchado fusión, ¿verdad? Fusión nuclear. También existe la fisión nuclear. Si la fusión nuclear es unir, la fisión nuclear es separarse, ¿verdad? Aquí tenemos un núcleo de un elemento radioactivo. Se libera un neutrón y el neutrón choca con este núcleo, automáticamente este núcleo se va a dividir. Al dividir se va a liberar gran cantidad de energía. A eso llamamos fisión nuclear. Ahora vamos a ver por qué es importante la fisión nuclear, por qué es importante dividir un núcleo. A ver. Se dice que es la madre judía de la bomba atómica.
y al mismo tiempo la única científica que no quiso colaborar en su creación. Eso es algo bueno. Su trabajo pionero en la fisión nuclear es escasamente mencionada. La física nuclear empezó con el descubrimiento del neutrón, que permitió comprender las partículas que habitan en el núcleo del átomo. Convenció a sus compañeros para investigar sobre esta línea y al ser expulsada de Alemania continuó su trabajo y reuniéndose con ellos, pero ellos publicaron su experimento sin incluirla. Prácticamente la discriminaron. En 1942 se le ofreció participar en un grupo internacional de investigación para conseguir una bomba atómica y terminar con el régimen nazi, pero ella no aceptó. Y en 1944 se le concedió el Premio Nobel de Química a su compañero de investigación, al compañero donde ella apoyó para realizar ese trabajo. Nadie comprendió por qué no le concedieron también el Premio Nobel a ella. El descubrimiento de la fisión nuclear es considerado la mayor fuente de energía hasta la fecha. La fisión nuclear se aplicó por primera vez en la fabricación de bombas atómicas, pero actualmente es usada también para la producción de energía eléctrica en las famosas plantas nucleares, ¿verdad? Las plantas nucleares están trabajando por fisión para producir energía eléctrica. Muy bien, tenemos 3 aportes de 3 científicas. Ustedes van a desarrollar estas preguntas. ¿Crees que las actividades que mencionamos pueden ser desarrolladas también por las mujeres? Argumenta. Cuando me refiero a actividades, nos referimos a este cuadro. Si todas estas actividades también pueden ser desarrolladas por mujeres, obviamente, ¿verdad? Ahora tienes que argumentar. Siguiente pregunta. Escribe un texto escrito indicando ¿cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico? ¿Cuál fue el rol de las mujeres en la ciencia, estudiantes? Tienes 3 grandes ejemplos. Perdón, 4 grandes ejemplos con la antes mencionada, con la peruana, Laura Esther Rodríguez Duranto. Muy bien, estudiantes, ustedes van a responder esas 2 últimas preguntas y el cuadro. Y nos vemos en la siguiente clase. Si hay alguna pregunta, saben que lo pueden hacer a mi WhatsApp. Cuídense mucho. Nos vemos.